Mi decisión real de ser médico fue más egoísta. Yo era una niña realmente bastante enfermiza, por decirlo de alguna manera. Y pues de pequeñita siempre visitaba al médico muchísimas veces. Entonces, claro, yo lo primero que tenía en mi cabeza era, pues es que los médicos son inútiles, porque no me curan. Siempre estoy regresando al médico. Entonces, lo que yo necesito es yo ser médico para poder curarme a mí misma. Tienes que saber que toda tu vida será estudio. O sea, estudio no se acaba con la universidad, el estudio no se acaba con la especialización. No, el estudio es constante, es diario. El robótico es muy fácil, es que ahora las cirugías se hacen así como antes se hacían abiertas, que tú abrías con bisturí al paciente y empezabas a hacer la cirugía, después pasó a ser laparoscópica, que ya hacías pequeñas incisiones y ponías los instrumentos a través de la barriga, o sea, a través de la piel y todo esto, y operabas desde fuera. Y ahora la tecnología ha avanzado un poco más y tenemos el robot, que el robot, a diferencia de lo que piensan los pacientes, el robot no opera solo, nosotros dirigimos al robot y hace lo que nosotros hacemos con nuestras manos, imita el movimiento. Tú te puedes creer que cuando yo salí de Perú a hacer urología aquí, esto es en el 2012, yo creo que habían, cuando lo busqué, 4 urólogas mujeres en Perú, en el país. 4 urólogas mujeres, o sea, ya te puedes hacer a la idea que urología en realidad, dentro de nuestra sociedad machista, pues es un campo básicamente liderado por hombres. Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este podcast y crees en nuestro propósito de inspirar y dar herramientas a adolescentes para que elijan su carrera con confianza, suscríbete ahora. Es sencillo, gratuito y hace una gran diferencia. Síguenos también en Instagram y TikTok para más contenido. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, compártelo. Juntos podemos crear una bola de nieve que llegue e inspire a miles de jóvenes. Gracias por ser parte de este movimiento. Ahora disfruta del siguiente episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hermana Mayor Podcast. El día de hoy nos acompaña la doctora Fiorella Roldán. Es una médica peruana que estudió el colegio y la universidad en Piura. Ha logrado especializarse en urología en España. Ya lleva 12 años en este país y hoy trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona. Vamos a conocer su historia, cómo fue el proceso de especializarse en otro país, qué consejos tiene para quienes de repente quieran llevar un camino similar. Bienvenida, Fiorella. Gracias, Ana, por la oportunidad de estar aquí y por ayudar, a la gente que nos está escuchando. Fiorella, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Si volvieras a tener 16 años, tú y yo adolescente en el colegio, cuando estábamos en quinto y secundaria, ¿ya te imaginabas siendo uróloga y ejerciendo en otro país? Bueno, me imaginaba siendo médico. Lo de uróloga y ejercer en otro país viene más adelante en mi vida. Pero la verdad es que yo desde pequeñita tenía muy claro que quería ser médico. Yo creo que muchas personas piensan el ser médico, ser algo altruista, ayudar a la gente, pero la verdad he de confesar que lo mío fue un poco más egoísta. Mi decisión real de ser médico fue más egoísta. Yo era una niña realmente bastante enfermiza, por decirlo de alguna manera. Y pues de pequeñita siempre visitaba al médico muchísimas veces, porque siempre estaba resfriada, con mocos y todo. Entonces, claro, yo lo primero que tenía en mi cabeza era, pues es que los médicos son inútiles, porque no me curan. Siempre estoy regresando al médico. Entonces, lo que yo necesito es yo ser médico para poder curarme a mí misma. Entonces, desde muy pequeñita yo quería ser médico, pero para eso, para no tener que regresar al hospital, que suena ilógico, pero en mi yo pequeñita, esto era así en mi cabeza. Yo tengo que curarme a mí misma, porque nadie parece que da en el clavo. Ah, muy bien. Igual es como raro, ¿no? Porque si uno tiene una mala experiencia, como que lo que menos quiere es parecerse a esas personas, pero tú tenías el objetivo, eh, como lo viste desde otro ángulo. Me parece súper bien. Sí, bueno, es como, yo siempre digo, ¿no? Cuando uno tiene una dificultad, siempre, no sé, al menos en mi caso, siempre intento superar esa dificultad, ser la mejor o intentar serlo, o sea, ese, no sé, ese bichito de competitividad
yo creo que siempre he estado en mí y entonces, claro, yo cada vez que el médico no me curaba era, yo puedo ser mejor. Yo puedo ser mejor. Entonces, básicamente era esto. Ah, genial. Ok. Fiorella, y después cuando ya estabas en quinto secundaria, ¿ya tenías clarísimo cuánto dura la carrera? Si es igual en Perú, ¿pensaste en alguna vez ya ir a otro lado? ¿O siempre estuviste como, voy a empezar en Piura y después veremos qué pasa? Bueno, esa es una gran pregunta, la verdad. Yo no quería estudiar en Piura, esto es la pura verdad, porque yo había investigado mucho y con mi espíritu competitivo, pues lo que quería estudiar era en Lima, en las grandes universidades que todos vosotros conocéis, la Universidad de San Marcos, la Cayetana Heredia. Claro, cuando yo le comenté esto a mis padres me dijeron, perdona, aquí hay facultad de medicina en Piura, es una buena facultad porque lo es, entonces no hay necesidad de que tú vayas a otra parte. Yo creo que más que todo por este sentimiento sobreprotector de los padres, Claro. pero, pero básicamente fue esto, ¿no? Y al final dije, mira, ya está, si mis padres no me quieren mandar a Lima, pues yo intentaré ser la mejor aquí y después ya espabilaré. Claro, claro. ¿Y cuántos años dura la carrera en Perú? Porque no lo tengo tan claro. A veces es como difusa esa información, dado que sobre todo las universidades nacionales a veces se paran o no es tanto, no lo sé. Bueno, realmente medicina en Perú es una carrera bastante larga, yo creo que es algo que tenemos que considerar. Prácticamente, yo creo que en todas las universidades, o al menos cuando yo estudiaba, en todas las universidades de Perú, la carrera son 7 años, excepto en la nuestra de la Universidad Nacional de Piura, que la carrera son 6 años. Y bueno, esto nos da un año más de ventaja, digo, somos más jóvenes cuando nos incorporamos a la carrera laboral, pero la verdad es que yo creo que pese a que nuestra facultad lo tiene en 6 años y el resto en 7 años, yo creo que no carecemos de nada, realmente lo hace muy bien porque yo de hecho el último año de la carrera lo acabé en Lima. Nosotros hacemos 5 años teóricos y un año práctico, puro y duro, y ese año práctico yo fui a Lima. Y allí en Lima estás rodeado de gente pues, de diferentes universidades, de Lima, del resto del Perú, y tú te das cuenta que tú no, o sea, tú estás al mismo nivel o en un nivel superior. Entonces, realmente, bueno, evidentemente también depende de ¿sabes? De cuánto hayas estudiado, de cuánto empeño le hayas puesto a las cosas, ¿sabes? Pero realmente yo me desarrollé de lo más bien, no sentía que tenía menos conocimientos solo por el hecho de haber estudiado 6 años. No, en lo Vale, absoluto. vale. ¿Qué tal la experiencia en Lima? Me imagino que también ese espíritu competitivo te daba ganas de nuevamente ganarle a todo el mundo en Lima. Y no sé si fuiste como ¿por qué fuiste a Lima? ¿Por ir el último año? ¿Porque tenías que ir a algún lado? Porque yo tengo entendido que tienen que hacer como un tiempo como de prácticas, pero que están dentro de la carrera, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros estudiamos 5 años teóricos y el último año es un año, como te he dicho anteriormente, completamente práctico. Y entonces, para escoger ese año, nosotros damos un examen a nivel nacional y dependiendo de nuestro puntaje, nosotros escogemos a qué hospital queremos ir. Entonces, Mm, claro, yo ya había estudiado toda mi carrera en Piura, yo conocí el hospital, el Cayetano Heredia, prácticamente he hecho mis prácticas ahí, lo conozco todo de ahí, pero lamentablemente, aunque no lo creamos, bueno, aunque no nos guste, en Perú todo está centralizado en Lima. Entonces, quieras o no, y pese a que nuestro hospital, Cayetano Heredia, es muy bueno, está limitado porque salud tiene niveles, hospitales, y nuestro hospital, bueno, en ese momento era un nivel 3 y habían cirugías más complejas que no lo cubrían, habían tratamientos que tampoco lo cubrían y que por lo tanto el paciente tenía que ser trasladado a Lima. Entonces, visto esto, yo dije, lo que quiero hacer es prácticas en un lugar donde realmente pueda haber todas las posibilidades de tratamientos y de cosas que se le pueda ofrecer al paciente y no estar limitado en una ciudad donde los tratamientos también están limitados, porque esa es claro. la realidad del Perú. Si tú naces en la selva, pues te tendrán que transportar, ¿sabes?, a una sede donde tenga un hospital más grande y más desarrollado. Entonces, ese espíritu competitivo decía, no, es que yo tengo que ir a una ciudad
donde haya más oportunidades. Y por eso quise acabar mi último año de la carrera, bueno, hacer el año de prácticas en Lima. Y bueno, y eso es lo que conseguí. Entonces, escogí un hospital allí. Fue el Daniel Alcides Carrión en el Callao, que fue donde hice el año de internado, que es como lo llamamos ahí. Y para mí fue un gran hospital, estaba rodeada de gente de la San Marcos, de gente de otras partes del Perú. Y bueno, todos luchábamos, ¿sabes?, por ser el mejor, porque, bueno, es así. Sí, de hecho, eso es lo que te iba a decir como siguiente pregunta, porque en general, de hecho, solo para ingresar a medicina, o sea, el examen de admisión es súper difícil en el sentido de que viniendo de un colegio nacional, no estamos tan preparadas para afrontar ese examen tan competitivo. Pero además tú ya después tienes que competir con todos esos que lograron ingresar a una carrera que ya era difícil. O sea, pasaste demasiados filtros y llegas al último año y nuevamente quieres ser lo mejor para poder escoger Lima, porque si no lo eres vas a tener que, me imagino, elegir otras opciones que no eran las que tú querías. Entonces, acá viene una pregunta, porque muchos niños se pueden desanimar porque dicen, oye, la medicina es solo para los genios, los que ya naturalmente son siempre primer puesto del colegio. Eh, ¿Qué opinas sobre eso? Yo creo que eso es algo que tenemos idealizado, sinceramente. Mira, yo ahora soy médico, llevo varios años siendo médico. Yo, sinceramente, volvería a escoger ser médico, pese todo lo que sé ahora. Porque, o sea, como te lo he dicho antes, nosotros idealizamos la carrera, ¿no? Idealizamos la carrera, ser médico, vamos a ayudar al resto, vamos a tener una reputación, pero la realidad no es esa actualmente. La realidad no es esta. Bueno, aparte de ayudamos a todo el mundo, reputación, economía, buena economía. Y la realidad no es nada de eso. Ahora los pacientes parece que quieren saber más que tú porque leen Google o ChatGPT. La reputación, si tú te das cuenta, toda la gente acusa al médico de negligencia, si algo no salió bien tampoco entienden. Y la economía, pues ya decir yo que la economía, muchos de nosotros nos sentimos como plan, por todo el esfuerzo y el sacrificio que has hecho durante toda tu vida, pues no te sientes bien remunerado o que te están pagando lo que tú has invertido. Entonces, yo creo que esas tres cosas fundamentales al final no son las que tú piensas cuando escoges la carrera. Esto es uno. Entonces, yo creo que si realmente quieres ser médico es algo que a ti te ha de gustar, plan, 100%, porque si no, apaga y vámonos. O sea, vas a estar frustrado toda tu vida. ¿Sabes? O sea, esto, número uno. Segundo, existen muchas más carreras que pagan bien, están bien. Mira, yo tengo un primo mío que vive en Francia y que él estudió ingeniería de petróleo. Bueno, a ver, ingeniería de petróleo está bien, en Perú hay salida, claro que estás en Talara o no sé dónde, pero mira tú, su esposa estudió química, ya me dirás tú, química, ¿quién escoge química en la universidad cuando sale? No es por Sí, despreciar a al gente menos, que no, no, escoge. no, ahora tiene muchísima salida. Exacto, pero realmente tú cuando sales de la universidad no sabes de esto, o sea, dices, química, ¿qué voy a hacer después? ¿No? Estudiar, dar clases en la universidad de química, esto es lo que voy a hacer toda mi vida. Claro, no, ahora ella estudió un máster en París, está allí forrada de dinero, o sea, ya te digo, forrada, trabajando sus 8 horas diarias sin tener que preocuparse después de sus 8 horas diarias en lo absoluto nada. O sea que existen muchas carreras que están bien remuneradas, que recompensan y que si realmente a ti te gusta, yo creo que habría que investigar un poquito más para poder escoger correcto. Y vuelvo a repetir, pese a todos los hándicaps que yo he enumerado del hecho de ser médico, yo volvería a escoger la carrera porque realmente me llena y estoy bien. He recorrido mucho camino para estar ahora en donde estoy, pero es verdad que no es la realidad de todos los médicos. Y bueno, y no es que yo quiera decir que estoy en el top del top, porque tampoco es así, o sea, tampoco es así, pero es verdad que si tú quieres llegar a algún punto, pues has de esforzarte mucho y, y claro, tiene que de alguna manera tú sentirte recompensado. Claro. Sí, de hecho, ahí buen punto, porque
también suele pasar que los papás influyen mucho en la carrera que van a elegir los hijos, ¿no? Y suele pasar que los primeros puestos de los colegios, tengan o no tengan vocación, va a postular a medicina. Y lo digo desde el punto de que yo también postulé medicina, pero en un momento, cuando no ingresé, o sea, de hecho postulé y esperé no ingresar para decir, no, si esto no es lo que quiero, así que mejor cambiemos de rumbo. Y mis papás seguían diciendo, no, es que sí puedes, porque te faltó poquito para ingresar. Y yo así como, sí, ya lo sé, que me faltó poquito, pero es que no quiero. No, Entonces es súper bueno lo que dices y precisamente por eso está este podcast, para que vayamos viendo cuáles son las posibilidades de todas las carreras, ¿no? Como tú dices, química, oye, acá, bueno, quizás es la realidad de Europa, pero acá yo veo demasiadas posibilidades laborales y crecimiento financiero personal para los que estudian estas carreras que en Perú de repente no son tan famosas y tan valoradas, ¿no? Y bueno, lo de tus pacientes, Fiorella, no te puedes quejar porque tú eras la niña que reclamaba de los, de los médicos. exacto. Muy bien. Fío, entonces pasaste de Piura, te fuiste a Lima, hiciste más o menos, iba cumpliéndose tu plan de niña y poco a poco también luego fue evolucionando, ¿no? El plan. Y luego llegaste a especializarte en España. ¿Cómo fue eso? ¿Y qué tan Un difícil segundo, fue? ¿eh? Sí, el por qué decidí especializarme en España. Sí, o sea, todo este tránsito, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de decisión? Ya, yo entiendo el de ir a Lima. Sí, Después, ¿qué pasó? bueno, realmente antes de que fuera el último año de la carrera, en quinto año, bueno, mi madre que trabaja en la universidad y que se dedica a los intercambios y cosas de estas, me consiguió como una estancia en las vacaciones. Imagínate yo si era nerd, que en las vacaciones me dedicaba a ir a otros hospitales a ver cómo funcionaba. En las vacaciones me fui a hacer una estancia en el Hospital Cayetano de Lima. No, Ya. se llama, es que ya no sé, es el hospital de... ¿Revaliati? ¿No? No, 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 es el... que ya se me ha ido el nombre, qué ¿O de fuerte. la Universidad Cayetano? De la Universidad Cayetano, exacto. Ya, ya. El hospital donde van los estudiantes de la Universidad Cayetano de Lima. Entonces fui a hacer una estancia allí de, no sé, un mes y medio, 2 meses, y me sorprendí mucho porque yo creo que la mitad de la promoción de los que salen de la Universidad Cayetano salen fuera del país. O sea, la mitad de ellos probablemente, o cuando yo hice la pasantía ahí, la mitad entre que se dividen en Europa y Estados Unidos, pues ellos desde la universidad van dando los exámenes para convalidar el título en Estados Unidos, que son los STEPS, bueno, van haciendo muchas cosas y de hecho cuando salen, pues yo te diría, los que quieren realmente salen ya con el título nacional de médico y además lo tienen prácticamente ya convalidado con, ¿sabes?, en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque desde pequeñitos ya tienen esta mira de salir. Entonces, cuando yo estuve allí, pues dije, oye tú, sí, es que yo lo que quiero es ir afuera porque así como me he querido venir a Lima porque en Piura había limitaciones, en Lima también las hay. Claro, para nosotros de provincia Lima es lo más, pero estando en Lima te das cuenta que existe también limitaciones y que los pacientes pues a lo mejor les reciben todo lo que tienen, ¿vale? Todo lo que hay en Lima y probablemente los médicos hacen de todo y más, ¿sabes? Para ofrecerles el mejor tratamiento, pero sigue teniendo limitaciones. Entonces dije, mira, yo voy a ir a otra parte, fuera del Perú, para intentar aprenderlo más. ¿Vale? Entonces, claro, cuando evalué las opciones que tenía, Estados Unidos y España eran muy buenas opciones. Para Estados Unidos es verdad que necesitaba cosas, requisitos que no tenía porque no los había hecho durante la carrera, y para España era más sencillo en el sentido en el que era estudiar, 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 estudiar para poder dar un examen aquí, y si tú pasabas el examen con un buen score, con un buen puntaje, entonces sí que tenías la opción de decidir. Entonces, claro, eso ponía más que todo todos a la misma capacidad, ¿no? Incluso los estudiantes de aquí, de España. Yo tenía que competir con ellos, pero en cuanto a conocimientos, no en cuanto a papeles y cosas de extranjería, no, en cuanto a conocimientos. Y dije, pues si es que es en cuanto a conocimientos, pues ya está, bienvenido sea. Voy ahí, doy el examen y escojo lo que necesito. Entonces, bueno, así fue todo. Genial. Entonces, claro,
el entorno también te empuja a hacer cosas y a soñar diferente también, ¿no? Porque el hecho, como tú dices, ¿no? Todos los de la Cayetano, yo me imagino que también puede ser que llegue algún estudiante a la Cayetano y no le haya surgido esa iniciativa hasta que llegó ahí, ¿no? Y tú también llegas ahí y ves, oye, todo el mundo se quiere ir y yo también quiero porque me gustaría aprender mucho más de lo que se puede ofrecer aquí en Perú. Entonces, claro. Sí, esto es algo que probablemente ahí a lo mejor lo incentivan también mucho más. En nuestra universidad es muy buena, pero la verdad es que el hecho de salir a otras partes, de hacer intercambios o, ¿sabes?, de ver otras cosas, yo creo, no sé si es que no está incentivado o es que hay falta de conocimiento, ¿sabes?, de los estudiantes de que pueden hacer esto o no. O no lo sé, no quiero pensar que sea falta de que ellos no quieren, ¿sabes? Pero que yo creo que la universidad sí que da muchas oportunidades para salir y conocer, sino que es falta de, no sé, no lo divulgan a lo mejor. No lo divulgan y por eso la gente, los estudiantes no lo saben y no aplican a esto. Sí, de hecho, tengo algún primo en la Universidad Nacional y también le preguntaba, ¿no? Oye, ¿hay intercambios en tu universidad? Porque las universidades privadas cada vez más promueven eso, ¿no? También de que lleguen extranjeros a su campus y también vean cómo van beneficiándose de esa diversidad, de esas nuevas visiones, de que también estas personas que vienen de otros lados vean las necesidades, cómo se pueden implementar cosas, que yo me imagino que las universidades los aprovechan para proyectos educativos, para convenios con hospitales, para que son un win-win al final, ¿no? El hecho de tú mandar a un estudiante, tú recibir a un estudiante, tiene un beneficio por todos lados. Y claro, las universidades nacionales tampoco tengo la información, de hecho podría investigarla, si tienen o no esas oportunidades para los estudiantes, pero si no las tienen, como tú hiciste, vas navegando por ahí en tu vida, vas escalando y vas descubriéndolas también, porque es una cosa que se hablaba mucho en el podcast. Si te quedas solo así con la burbujita en la que estás metido en ese momento, que es la universidad, si te quedas solo con eso, estás demasiado, demasiado limitado. O sea, más allá de que quieras o no quieras irte, más allá de que después, incluso hay gente que no se quiere mover ni de Piura, sino, ni a Lima, ni nada. Más allá de eso, no pierdes nada con saber lo que hay y visualizar todas las oportunidades que puedas tener más adelante, ¿no? Bueno, ya estamos en la parte de España. Entonces, ¿fuiste a España ya como profesional o fuiste también a hacer un internado, eh, como Especialidad. práctica? Sí. No, yo vine como médico general, ¿no? Postulé al examen para hacer, postulé el examen para hacer la especialidad y bueno, espera, un segundo que esto es increíble. Vale, ya está. Bueno, como te decía, yo vine como médico general a España, entonces aquí di el examen y escogí la especialidad. Aquí, de la misma manera, si te das cuenta, durante todo el trayecto del médico realmente todo es competencia, todo es competencia, porque incluso aquí cuando vine, tú das un examen y según el puntaje que saques en el examen, puedes escoger hospital y puedes escoger especialidad, cosa que, por ejemplo, en mi época habían 6.000 plazas. De las 6.000 plazas, solamente el 4% eran para médicos extracomunitarios, o sea, que no pertenecían a la Unión Europea. Eso implicaba que tú ya tengas que estar en el top de los 6.000 porque ese 4% se acaba. Imagínate, si dentro de los 1.000 primeros o de los 2.000 primeros, 250 ya eran médicos extracomunitarios, eso quiere decir que si tú eras el 2.500, pues ya no entrabas, por más que hayas tenido un puntaje mejor que el español que haya estado en el puesto 5.000. Claro, claro. Todo es competencia. Como te decía, para ser el internado hay competencia, en Perú también para ser el rural hay competencia porque das examen, para escoger la especialidad tienes que volver a dar un examen porque según tu puntaje tú puedes escoger mejor o peor.
bueno, según lo que quieras también. Entonces, cuando vine aquí escogí la urología, porque bueno, dentro de las especialidades, yo también hice, bueno, cuando tú escoges especialidad, un poco entras en el mundo desconocido porque no sabes qué es lo que, qué especialidad va más o menos contigo. Entonces, bueno, yo escogí urología por muchas cosas, pero una vez que escoges, ya está. Es como que empiezas la especialidad, tienes como un trabajo, bueno, empiezas tu vida laboral aquí. Vale. ¿Y por cuántos años hiciste la residencia antes de convertirte en uróloga? ¿Y cómo fue ese proceso de especialización? Me entiendo que tú vas a una universidad nuevamente o es todo No, ya más... no. La especialidad para nosotros, el médico, es prácticamente un trabajo. O sea, Mm. es como estás 5 años trabajando junto a un urólogo de verdad, un urólogo ya, sabes, consultor, y entonces te haces urólogo, porque tú ves cómo trabaja, empiezas a hacer los procedimientos que el urólogo hace y vas de la mano con él. Entonces, después de 5 años, porque aquí las especialidades quirúrgicas en España duran 5 años. Y después de estar 5 años de la manita de un urólogo, pues tú recibes el título de urólogo y empiezas a hacer. Es una gran diferencia con Perú, es decir, porque en Perú la urología son 3 años. Son Mm. 3 años de urólogo general, porque yo creo que en Perú todavía no ha cambiado eso. 3 años eres urólogo general y después si tú quieres ser urooncólogo o operar cáncer de próstata, bueno, cánceres urológicos, tienes que hacer 2 años más de especialización de urooncología en otro centro como en el INEM o algún otro centro y haces 2 años más, cosa que completas los 5 años. Pero aquí nosotros todos hacemos 5 años y después no tenemos una subespecialidad. Es como que tú en la residencia más o menos ya te orientas a lo que quieres ser, si te gusta la oncología, si te gusta la andrología, si te gusta la urología funcional, y cuando sales buscas trabajo o cuando busques trabajo, pues más o menos intentar dedicarte al campo, si puedes, al campo que a ti te gusta. Y ya está. Claro. Mira tú, yo estoy aprendiendo cosas porque yo me imaginé como, a ver, yo soy ingeniera, entonces como yo, si me quiero especializar, no sé, en energía, tengo que hacer un máster de para tener esa como especialidad, ¿no? Pero bueno, Sí. está bien, interesante, porque igual son muchos años como de práctica constante junto al médico, ¿no? Eso es una cosa muy importante, Ana, lo que has dicho, porque si realmente quieres ser médico, tienes que saber que toda tu vida será estudio. O sea, estudio no se acaba con la universidad, el estudio no se acaba con la especialización, el estudio no se acaba cuando ya eres especialista de cardiología, urología, neurocirugía o lo que quieras. No, el estudio es constante, es diario. Por ejemplo, yo en la urología, al menos que es mi campo, que me dedico a la urooncología, los tratamientos de hace 2 años han mejorado, han revolucionado a la fecha de hoy, del 2025. Entonces, claro, si no te actualizas, si no estás en constante, ¿sabes? Congresos, cursos, etcétera, etcétera, es como plan, tú te puedes quedar atrás y ya lo que hace 2 años era el tratamiento más nuevo, pues ahora ya no lo es. Entonces, las cosas avanzan tan rápido ahora, sobre todo que la tecnología avanza, que los ensayos clínicos hay por montón, bueno, las cosas avanzan. Entonces, es un continuo. Por ejemplo, mi marido, ¿no? Que él trabaja las horas que tenga que trabajar, regresa a casa y no tiene que estudiar nada porque él, pues ya está. Yo sí, yo los fines de semana todavía tengo que hacer cosas. A lo mejor, si quieres ser profesor de la universidad o quieres lograr más cosas, pues tienes que hacer máster, tienes que hacer doctorado, tienes que hacer. Entonces, claro, que no os penséis que acaba en la universidad, que si realmente queréis hacer parte de investigación, docencia, aparte de la actividad médica, hay muchas más cosas y es una carrera bueno, que parece que no acaba nunca. O sea, yo creo que eso nos quedó más claro en el COVID, ¿no? Porque el COVID fue una enfermedad, un virus nuevo, surgió así como, entre comillas, de la nada. En Piura hacíamos memes de que no iba a llegar jamás porque era un lugar tan remoto, etcétera.
nos llegó, nos perjudicó muchísimo como país, incluso nos dejó, creo que, una de las tasas más altas de muertes, etcétera. Pero en poco tiempo también encontraron primero los tratamientos para que la gente no se muera, ¿no? Después la vacuna. Después han ido evolucionando los COVID, también han ido como mutando. Entonces yo creo que esto ha quedado más claro, un poquito más aterrizado a la humanidad que no somos médicos, con esta enfermedad que lamentablemente nos tuvo que tocar para darnos cuenta de cómo va cambiando y qué tan importante es la salud en una planificación de país. No sé cómo lo viviste tú, Fiorella. Yo la verdad es que tuve poca época de COVID, pero no porque es una situación muy particular la mía, no, mis compañeros estuvieron plan batallando con el COVID, yo también, pero durante la primera ola solamente, porque, bueno, esto explotó aquí en Europa en el 2020, prácticamente después del Día de la Mujer, marzo por ahí, marzo ya estábamos nosotros, bueno, confinados. Vale, en marzo del 2020. Claro, yo allí, bueno, muchos médicos, la actividad se empezó a suspender, muchos médicos empezamos a ser voluntarios para atender el COVID. Claro está que yo como uróloga, pues tú dirás, pues los cirujanos que pueden aportar, porque es una enfermedad más médica, ver electros y cosas de estas, que a lo mejor nosotros estamos por un rumbo diferente, pero al final todos apoyamos para poder, ¿sabes? Para poder atender la gran cantidad de pacientes que necesitaban ser atendidos. Entonces, durante la primera ola yo estuve plan como voluntaria y claro, fue un trabajo muy duro, pero después de esto yo tenía un fellowship en Suecia, que yo había, bueno, firmado un año, 2 años atrás, que un fellowship, para que me entendáis, es como una pasantía, pero mucho más larga, que puede ser 6, 9, un año o incluso 2 años, en otro hospital para, digamos, mejorar o entrenar en algún punto en concreto. En mi caso, yo que soy cirujana robótica, lo que quería ir ahí era aprender cirugía robótica, o sea, realmente a entrenar a hacer la cirugía robótica. Entonces, yo lo tenía esto en agosto del 2020. Desde agosto del 2020 hasta inicios del 2021. Entonces, me fui a Suecia con un poco de miedo de si lo del COVID, cómo va a ser, cómo va a influir en las cirugías o en mi especialización de cirugía robótica, pero al final fui en Suecia y, bueno, como ya sabréis, Suecia fue un país que realmente no impuso normas estrictas, digámoslo así, de COVID. Ellos son una sociedad muy obediente, de decir, ellos son muy responsables en el sentido en el que si si el Ministerio de Salud dice que, pues, que se tienen que intentar confinar, no salir mucho de casa, no visitar a los parientes, etcétera, etcétera, ellos son unas personas que entienden la situación y que obedecen. No hace falta confinarlos a la fuerza. Entonces, claro, bueno, ellos no era que el uso de mascarilla era obligatorio, entendían que si la población seguía más o menos las normas, pues el COVID no iba a pegar tan duro. Es verdad que sí que hubo gente que murió, mucha, igual que en todas partes, pero ellos no limitaron la salida ni nada. Entonces, yo desde agosto del 2020 hasta finales de febrero, inicios de marzo, que regresé, realmente no tuve una experiencia de COVID, porque allí en Suecia pues no iba con mascarilla, y salía yo sola a pasear, pero ¿sabes? Yo estaba como un poco aislada del resto, pero la gente también, o sea, no es que nos apelotonábamos en los centros comerciales ni nada, la gente iba realmente a comprar lo que era estrictamente necesario y pues no viví una etapa de COVID como tal, ¿sabes? Claro. Y mucho más porque el hospital en el que fui a entrenar era un hospital oncológico puro y duro y entonces solamente se hacía cirugía oncológica de lo que yo iba a entrenar. Entonces, claro, tampoco hubo una disminución de lo que iba a ser. Entonces, solo viví como que la primera ola, después tuvo un gap de 6, 7 meses que estuve en Suecia, regresé. Y ya cuando regresé en el 2021 las cosas habían mejorado, es verdad, pero
habían mejorado en el sentido en el que el hospital ya había recobrado la actividad habitual, seguía habiendo casos de COVID y seguíamos teniendo medidas como la mascarilla, como, ¿sabes? Pero no era ese confinamiento que hubo en la primera etapa. Claro, sí. No, y de hecho que acá en Europa en general no hubo el confinamiento que hubo en Perú. O sea, en Ya, Perú sí. fue terrible. Y yo creo que también eso de que culturalmente no seamos tan conscientes, bueno, también tiene que ver con un tema educativo, creo yo. Pero claro, o sea, no vas a comparar. eh, por ejemplo, yo ahora también vivo en España y yo veo acá, cuando estaba el COVID, yo decía, claro, es que acá todo el mundo va en su propio coche y no tiene por qué subirse a una combi de Perú donde vas todo apretujado, todo el mundo comparte ese transporte obligatoriamente prácticamente, ¿no? No es como en Suecia, en España, que todo el mundo tiene su propio transporte. Yo cuando me subo acá al transporte público es una maravilla. Hay asientos para todos, nunca nadie, al menos aquí en Galicia. Yo entiendo que en Barcelona y en Madrid el metro puede ser diferente, pero en ciudades más pequeñas, como por ejemplo Piura, que es equivalente, ¿no? En decir, no es la capital. Eh, claro, allá en Piura, incluso siendo una ciudad más pequeña, tienes esa necesidad de juntarte con la gente, o sea, porque no había otra forma, ¿no? Bueno, has mencionado algo, Fiorella, que no sabía. Cirujana robótica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y una pregunta, porque también dijiste, el COVID nació después del 8M, entonces voy a hacer una combinación ahí. ¿Has sentido alguna dificultad por ser mujer en esta carrera, desde médico a cirujana robótica? ¿Hay suficientes mujeres? No sé, estoy totalmente ignorante en este punto. Y bueno, esas dos cosas. Cuéntanos qué cosa es cirujana robótica y si es que hay algún desafío todavía en ser una mujer cirujana robótica. Bueno, cirujano robótico es muy fácil, es que ahora las cirugías se hacen así como antes se hacían abiertas, que tú abrías con bisturí al paciente y empezabas a hacer la cirugía, después pasó a ser laparoscópica, que ya hacías pequeñas incisiones y ponías los instrumentos a través de la barriga, o sea, a través de la piel y todo esto, y operabas desde fuera. Y ahora la tecnología ha avanzado un poco más y tenemos el robot, que el robot, a diferencia de lo que piensan los pacientes, el robot no opera solo, nosotros dirigimos al robot y hace lo que nosotros hacemos con nuestras manos, imita el movimiento, pero bueno, el robot nosotros es ahora un instrumento que yo creo que con el tiempo llegará a todas partes. Evidentemente está aquí, bueno, nosotros lo tenemos aquí en Europa porque es obvio que pues, los países que tienen un poco más de dinero, de De desarrollo, impuestos. pues pueden adquirir esta tecnología antes, ¿vale? Por ejemplo, yo me fui a aprender a Suecia porque en Suecia lo tienen desde hace 19 años, 20 años. Nosotros en España lo tenemos en mi hospital en particular, lo tenemos desde el 2014, 2015. Y claro, yo me fui a aprender ahí para perfeccionarme. Yo ya había estudiado aquí, o sea, yo ya había aprendido aquí algo con el robot, pero lo que tú quieres es perfeccionarte. Entonces, en un centro donde tienen mucha actividad quirúrgica, donde toda su cirugía es robótica, bueno, la cirugía urooncológica, entonces, claro, tú vas allí y aprendes a hacer, estás con un tutor que te va guiando y claro, tú llegas aquí ya más preparado para hacer estas cirugías, que yo creo que ya te digo, será el mañana. Ahora de hecho hace unos años eran pocos los cirujanos robóticos, ahora cada vez más, porque ya instalada la tecnología, pues los que aprenden ahora, los nuevos urólogos, ya solamente ven el robot. Y he de decir con esto que hay mucha desigualdad, porque, por ejemplo, nosotros aquí en Barcelona, porque tenemos el robot, pero en otras partes, incluso en otras partes de España, no tienen el robot. Ahora que ya la patente ha acabado, pues es verdad que se está adquiriendo robots en muchas partes, incluso en hospitales más pequeños, pero yo la verdad es que ahora ya estoy un poco desactualizada de si en Perú tienen un robot o no, pero claro, yo creo que en algún momento, en algunos años probablemente, si no lo tiene, pues llegará. Esto es una cosa. Entonces, ser cirujano robótico y estar a la vanguardia de la nueva tecnología está bien, porque entonces tiene salidas, ¿sabes? Laborales, digo. Esto es uno. Y el segundo tema que tú has tocado de la mujer o del género en la urología,
Es algo de hecho que sí, que tiene, que bueno, que nosotras vamos allí ganando terreno, digo yo, porque tú te puedes creer que cuando yo salí de Perú a hacer urología aquí, esto es en el 2012 que yo acabé la carrera, bueno, que la titulación y todo lo que tienes que hacer. Yo creo que habían, cuando lo busqué, 4 urólogas mujeres en Perú, en el país. En el país. 4 urólogas mujeres. O sea, ya te puedes hacer a la idea que urología en realidad, dentro de nuestra sociedad machista, pues es Mm. un campo básicamente liderado por hombres y es así. Y es así. Imagínate en Perú, 4 urólogas, las pobres, no sé yo, pero eh, es un campo muy machista. Cuando yo me vine a España, claro, a mí me gustaba porque yo después de investigar pues las especialidades y todo esto, me di cuenta que aquí, al menos en Barcelona, había muchas mujeres urólogas, muchas más de las que, de hecho, el hospital donde yo estoy probablemente es el hospital que más mujeres tiene. Si no estoy en lo contrario. O sea, nosotros somos una plantilla que te diría probablemente la mitad o cerca de la mitad, ¿sabes? Somos urólogas y no es un hospital pequeño, somos más de 20 urólogos en general. Eh, y podría decirte que 40% o algo así somos urólogas. Entonces, que en mi hospital está bien distribuido y es verdad que por más que yo creo que como cualquier trabajo, ¿no? Tienes la sensación de que tienes que hacer más para demostrar que sí, que estás allí. Eh, en mi hospital en particular, yo creo que, bueno, tenemos un jefe que nos permite, ¿sabes?, crecer y que también, ¿sabes?, te empodera, es un buen líder en el sentido en el que empuja ya no solo a las mujeres, sino también a los chicos, también a los urólogos, empuja a todos para que, ¿sabes?, vayamos a mejor, para que nos hagamos conocidos, etcétera, etcétera. La suerte mía de estar aquí. Es verdad que no todos los trabajos es lo mismo y tengo entendido que, bueno, que la urología para las mujeres todavía nos falta probablemente más participación en los congresos, en cirugías en directo, etcétera, etcétera. Nos falta todavía mucho más y que es algo que nosotros tenemos que ir luchando por conseguir. Nosotras, ir empujando la situación. Pero como cualquier otro trabajo, yo creo que al menos ahora en España, siendo un país un poco, bueno, digamos, más desarrollado que Perú, seguro, esto de la discriminación, de que porque eres mujer y que porque vas a tener un niño, o porque yo al menos en mi campo no lo he visto, muchas de mis compañeras residentes, mujeres, ah, han estado embarazadas, tienen un trabajo, se han ido de baja. En ese sentido, yo creo que no hay tanta discriminación en nuestro sector. Seguro que las hay en otros hospitales, seguro. Yo hablo concretamente de mi sector, Barcelona, Cataluña. Claro, no sé muy bien cómo se desempeña, pero ya te digo, urología, las mujeres cada vez vamos a más, hay más urólogas mujeres y no solo en urología, sino en la medicina en general. Yo creo que ahora si tú vas a las universidades, el 60% o probablemente un poco más de los que estudian medicina son mujeres. Entonces, probablemente las mujeres seamos las que conquistemos la medicina y no es porque me he venido arriba, pero lo creo. Está bien. O sea, de hecho, cuando hablamos de las carreras STEM, yo creo que medicina es donde más mujeres tenemos, ¿no? Porque ingeniería y demás campos, más de investigación, física, etcétera, es donde hay menos. Y así que es súper bien. Y bueno, yo diría, Fio, que no es suerte de estar ahí. Yo creo que si tú tienes todo este esfuerzo detrás, has podido elegir bien los lugares en donde quieres estar, ¿no? Es un privilegio de quienes han ido como haciéndose ese camino, ¿no? Ahora, si luego, a pesar de eso, elegiste un súper buen hospital y te encuentras un ambiente hostil, bueno, eso sí es mala suerte, pero hay mucho de tu esfuerzo. Y me queda súper claro, Fiorella, bueno, lo que yo estoy entendiendo de esta conversación es que para ti, como el secreto de todo esto ha sido eso de querer ser siempre más, ir a más, ¿no? Piura, Lima, España, Suecia, y siempre ir buscando lo mejor, las mejores tendencias, el hospital con mejor equipo, con más horas de práctica, etcétera. Pero yendo más atrás todavía,
¿Cuál crees que es ese secreto de tener esa mentalidad de esa forma? O sea, ¿qué pasó en tu niñez? No sé, o es parte de ti? ¿Cómo lo ves? No sé, a lo mejor tiene que ver que yo crecí con 2 hermanos. Uno, digo, si me remonto más atrás, solo puedo pensar en mi familia. Mi familia. Claro. Bueno, yo crecí con un hermano mayor que me lleva 1 año y 3 meses, algo así, y mi hermana menor, yo le llevo a ella 1 año y medio, o sea, ya comprenderás que todos somos, en algún momento todos éramos 10, 11, 12 años, o 7, 8, 9 años, ¿sabes? Todos éramos juntos. Ya te imaginarás, 3 niños en una casa compitiendo por el televisor, compitiendo por los juguetes. Yo probablemente creo que eso, ¿sabes? No sé, distraer al hermano mayor para ganarle en las cosas. No lo sé, yo creo que esto, no sé, no puede venir a mi cabeza una experiencia, ¿sabes? Porque desde que tengo uso de razón siempre me he visto con ganas de, no sé, ¿sabes? Mm, de ganarle a mi hermano, de ganarle... Bueno, claro, pero porque los tres competíamos hasta por la comida. No es que en mi Claro, casa faltara comida, pero claro, solamente por pincharle. claro, claro. Y yo quería decir aquí una acotación porque tú has dicho que es verdad que, bueno, que digamos la conclusión no, pero que ese espíritu de competitividad es lo que al final lleva a mucha gente a avanzar, ¿no? Pero quería decirles que es verdad, podemos tener un espíritu de competitividad y todo lo que queráis, pero si no tenemos cojones, como se dice aquí en España, ¿sabes? Si nos dejamos avasallar por todos los miedos que tenemos, porque aunque me veis aquí muy resuelta, yo también tenía miedos, ¿sabes? Yo también tenía miedos, sensación de que, oye, voy a ir a otro país, estaré al mismo nivel, ¿sabes? De la gente de otro país, me podré adaptar a la nueva cultura, a la nueva sociedad, cómo me verán a mí. No sé, tenía muchos miedos y que claro que decía, bueno, si yo quería lograr lo que me había propuesto, tenía que superar esos miedos e ir a por todas, recordar lo que yo quería, ¿sabes? Y decir, bueno, pues nos vamos a enfrentar con lo mejor que tengamos y nos iremos, ¿sabes? Iremos adaptándonos, sorteando cada limitación que nos encontremos, pero sí, o sea, una cosa es la competitividad y segundo es, bueno, superar los miedos, porque si no lo superamos siempre estaremos con la preguntita de, ¿sabes? El día de mañana de que, ¿qué hubiese sido si es que yo lo hubiese hecho? O que no Claro, falte esto, que no haya después arrepentimiento, ¿sabes? De lo que no hiciste. claro. Sí, de hecho era por ahí donde quería ir a preguntar qué había detrás de eso, porque me imagino que también hubo momentos difíciles en la carrera en la que quizás estabas como súper bajoneada, súper preocupada o no sé. Entonces, claro, esos momentos pasan en todos los profesionales a pesar de que uno vea, no sé, gente exitosa que parece que todo le es fácil. No. Es verdad, al final sufres. Yo cuántas veces he estado cuando me vine a España, plan, me vine a España con una compañera de la universidad y las dos, pero me vine a España con una compañera de la universidad porque le intenté convencer de todas las maneras que venga conmigo porque quieras o no tienes miedo de ir solo y al final, bueno, ella aceptó venir porque ella también tenía ganas de superación y todo esto, entonces vinimos juntas, pero ¿cuánto no habremos pasado plan de sensación de soledad, de que estamos enclaustradas estudiando, sabes? De que sensación de qué pasa y si no lo logro en el examen, si me pongo nerviosa y todo sale al revés y me he gastado plan los ahorros, tiempo estar aquí estudiando, bueno, 100.000 cosas. Una vez que ya has ingresado en la especialidad es como plan, no sé, ¿sabes? Ves a todos, plan, al menos aquí en Cataluña, que también hablan catalán, intentar adaptarte al lenguaje, ¿sabes? Ese miedo de que te crean que eres una tonta, ¿sabes? O sea, bueno, siempre hay miedo al fallo, hay miedo al no sentirte reconocido, hay miedo a tener miedo a no adaptarte, bueno, miedo a 100.000 millones de cosas, pero la idea es ir poco a poco. Si uno no supera los miedos, pues al final nunca llegas a hacer nada.
Pero Exacto. es lo mismo, sales a la calle y te puede atropellar un coche, ¿sabes? Pero bueno, igual salimos, ¿no? Entonces hay que empujarnos y superar todo lo que se nos venga. Sí, de hecho el miedo no se va a ir porque quizás ahora cambia de miedo. Ahora primero era miedo no ser aceptada en la universidad, luego no ser aceptada a la práctica, luego no ser aceptada en el nuevo trabajo, no encajar en un nuevo país. Va a ir cambiando el miedo, pero la cosa es que no te inmovilice, ¿no? Exacto. Fiorella, entonces en base a todo este tránsito de la vida, si pudieras hablar con la Fiorella de 16 años, ¿habría algún consejo adicional? Algo que le dirías, mira, esta parte, hagámosla o ten en cuenta esto. Con la Fiorella de 16 años. No sé, le hubiese dicho que no que estudie más, porque creo que ya ha sido bastante nerd, pero le hubiese dicho que a lo mejor, no sé, hubiese investigado más con respecto a las pasantías, a ver todo lo que la universidad, hubiese investigado más sobre todo lo que la universidad me puede ofrecer. Mm, ¿Sabes? Porque la universidad no es solamente el lugar donde vas a estudiar cada día y a sentarte en el aula, no. La universidad tiene muchas cosas, muchos programas de ayuda, de proyectos de investigación, de o sea, intercambios internacionales, muchas cosas que no lo sabía y que no lo hubiese sabido si no voy a la los, ¿sabes? A Lima a enterarme de las cosas. claro, Sí, le hubiese dicho que sea un poco más, no sé, más despierta en ese sentido. claro. Muy bien, Fiorella. Bueno, que no Bueno, me arrepiento no haber ido a los Estados Unidos porque mira tú cómo están ahora. sí. Fiorella, no sé si hay alguna cosa que tú quieras contar y que yo no te haya preguntado. Y si no la hay, ¿qué mensaje final darías para los adolescentes? Acuérdate que esto intenta como que dar un espacio de información confiable a los estudiantes. Ya. Bueno, yo creo que, bueno, no, yo creo que me has preguntado y hemos hablado de casi todo. Consejo a los estudiantes o a los que salen o a los que van a decidir por una carrera, que primero que investiguen mucho. Esto de los test vocacionales está bien, o sea, está bien hacer un test vocacional y todo esto, pero muchas veces el test vocacional te dice A, B, C, D de carreras universitarias. Y yo creo que no solo esto tiene que quedar ahí, sino que tenéis que ir a hablar. ¿Queréis ser médicos? Pues ir a hablar con un médico, ir al hospital, ver cómo, ¿sabes? Ver el día a día. ¿Queréis ser ingenieros? ¿De qué especialidad o qué? Pues ver a qué se dedican, si hay salida laboral, si van a estar, si es algo que realmente os gusta. Y bueno, una vez que hayáis valorado todas las posibilidades de carreras que tenéis o que queréis estudiar, si vosotros veis que no os gusta, que en el camino os dais cuenta que no os llena, que realmente no os veis toda la vida trabajando de esto, no tengáis miedo de renunciar. No de renunciar, sino de poner punto y empiezo otra cosa. Porque si no, por ejemplo, si eres médico porque el papi, la mami te está forzando y tú ves que cada vez que ves en el segundo año de carrera que estudias anatomía, pues ves ahí al cadáver, porque es así, al cadáver para estudiar medicina, que te pones malo, que todo te duele, que sabes que no te gusta, que ya ves que todo es un esfuerzo, que tú no estás contento con tu día a día y todo lo que se viene encima, tu padre o tu madre, ¿sabes? No estarán contigo cuando tú tengas 60 años y estés frustrado y mal. Entonces, más allá de los padres pueden ser, están bien para siempre, los padres siempre dan consejos, pero que a la hora de decidir tú la carrera que quieres estudiar, tú tienes que ser el que le guste la carrera y, ¿sabes? Para poder escoger bien. Y si no escoges bien, no pasa nada. Tener los cojones para decir, no, esto no me gusta, voy a estudiar y voy a escoger otra cosa. Que yo te digo, yo tengo, bueno, ahora me estoy explayando, pero yo tengo una amiga mía que, por ejemplo, ella decidió estudiar como que algo de administración de empresas o algo así, y que después se dio cuenta que esto no le gustaba, decidió estudiar estadística y ahora está viviendo en Londres
como analista de datos o, ¿sabes?, de esta data scientist y bueno, y está muy bien y claro, pero no tuvo miedo de renunciar y decir, mira, esto no. Esto, uno, no me gusta, no tiene salida laboral, no me retribuye, paro, porque paró yo creo que al segundo año de la carrera y dijo, pues nada, postulo de nuevo y empiezo, ¿sabes? Esto una cosa. Segundo, ser médico. Ser médico, no lo idealicemos, no idealicemos ser médico. Yo después de muchos años de ser médico he comprendido que, bueno, que a ver, a mí me gusta y es verdad que me gratifican las pequeñas cositas, ¿no? Las gracias de los pacientes, el ver a tus pacientes contentos, esas pequeñas cosas te llenan de emoción, pero que no creamos que es fácil, es un camino complejo, es un camino largo, es un camino que cuesta mucho y que económicamente y el de reconocimiento no es que estemos en la mejor posición, así que os tiene que gustar de verdad si queréis ser médicos. Claro, muy bien, Fiorella, ha sido una conversación súper entretenida y de mucho aprendizaje para mí sobre la carrera de medicina, que era, aparte de haber postulado la primera vez hace muchos años, no tenía más idea de lo que es, así que muchísimas gracias, Fío. Vale, no, gracias a ti, Ana, por darme este espacio para poder decir 4 palabras. Vale, y a propósito del hecho de conectar y buscando médicos, entiendo que estás en LinkedIn, así que vamos a poner tu nombre ahí abajito, Fiorella Roldán. Si no te molesta, claro. No, para poner... No lo utilizo mucho, la verdad, pero bueno. No, claro, pero por si acaso alguien quiera dejar un mensaje así como, oye, Firo, escuché el podcast y me gustaría saber ya algo. Está bien. Claro. Listo. Muchísimas gracias, Fiorella. Que estés muy bien. Gracias a ti, Ana. Adiós.